nociones, dice ahí, de electrostática, electrodinámica. Como nosotros sabemos desde temas anteriores, en el mundo de la física, pues una de las partículas más pequeñas que conforman pues los elementos los cuerpos es el átomo, ¿no? Una de ellas, no es la más pequeña. Un átomo pues es una estructura que a su vez pues está formado por más elementos, ¿ok? Está formado por más elementos. Entre ellos tenemos sus núcleos, neutrón, protón. Uno de esos elementos que nos interesa para el estudio de esta unidad es los electrones. Los electrones son cargas que giran o que rodean y se mueven alrededor del átomo, ¿no? Se mueven alrededor del átomo, pero no en unos giros pues ordenados que se pueden determinar. Incluso hay una imagen que siempre se ha visto en el colegio en donde se compara pues el modelo atómico como si fuera pues un sistema planetario solar, ¿verdad? Donde el átomo está en el centro y alrededor giran pues los electrones. No, en realidad no es así. Se pone así en secundaria porque se necesita pues que por lo menos el alumno tenga una idea de lo que es el electrón. En realidad de lo que se trata es de una serie de momentos probabilísticos. Entonces, en cierto momento determinado, a cierto tiempo determinado, a cierta distancia determinada del núcleo del átomo, pues existe más o menos probabilidades de que se esté o no esté un electrón. Es así. Y en el estudio de esto pues se encarga la física con ayuda de la mecánica cuántica y todo lo demás, ¿no? La física de partículas. Por eso acá nos habla de nociones, unas cuestiones básicas nada más, que se trata en la física clásica. ¿Qué es la electrostática? Es la parte de la física que estudia las cargas que están en estado de reposo. Ya hemos dicho que dentro de un átomo existen electrones. Los átomos a su vez forman un cuerpo, ¿verdad? Si uno coge, por ejemplo, un pedazo de cobre, pues todo lo que está ahí en esa barra de cobre pues está hecho de el elemento cobre, ¿verdad? Y tiene átomos. Entonces, mientras que no reciba una fuente de energía o una perturbación del exterior, pues se van a seguir manteniendo ahí en estático, equilibrio. Pero en cambio, si nosotros alteramos el flujo de energía, el campo, acá hablo un término nuevo, el campo de energía que hay alrededor de él, pues ya estamos cargando o estamos dando una carga de energía a los electrones o a ese material. Un ejemplo de esto, ahí pone pues un paño de seda y vidrio, ¿no? Uno tiene pues una barra de vidrio normalmente. Pero cuando nosotros tenemos un globo inflado, ¿no? Y frotamos o hacemos rozar ese globo en nuestro cabello o en algo, por ejemplo, un material sedoso, más que todo nuestro cabello, lo que estamos haciendo al frotarlo, al rozarlo, es que se cargue eléctricamente. De tal manera de que ahí viene el clásico ejemplo, pues donde ponemos unas tiritas de papel y unimos y acercamos el globo a esas tiras, pues las tiras de papel comienzan a adherirse al globo. Pues es un fenómeno, se explica a la electrostática. Nuestro planeta también es una gran fuente de energía. Es una gran fuente de energía. Hemos hablado de cargas, ¿correcto? Para este tema solamente vamos a trabajar con dos tipos de cargas, positiva y negativa.
La carga positiva es cuando el átomo, un átomo, pierde uno o más electrones. ¿Cuándo se dice entonces que una carga es positiva? Cuando el átomo pierde uno o más electrones. ¿Ya? Cuando el átomo pierde, más o menos acá les voy a copiar una imagen de cómo es que se enseña en el nivel secundaria, o se enseñaba, más o menos de cómo era la idea de cómo era un átomo, ¿no? Esa es la idea que se tenía, ¿no? De que los electrones están girando alrededor del átomo y de que tienen esa forma como si se tratara pues de un planeta, ¿no? Y que están girando alrededor de él. Se entiende realmente, para un joven, un niño, puede entender, puede comprender que es así muy bien, pero en realidad ese mundo subatómico es en realidad pues una locura, un caos, ¿ya? Y cuando decimos caos no significa que esté desordenado, es más o menos como esto, ¿ven? Entonces un electrón puede aparecer en un lugar, luego desaparece en otro, incluso en el momento de ser medido, o al momento de ser medido, el mismo hecho de medirlo cambia su posición, su valor, ¿ya? Entonces, este mundo subatómico pues es muy raro en realidad, ¿no? Es muy difícil comprender para una persona que normalmente entiende el mundo como con las leyes de la física clásica, ¿no? Acá tenemos otro modelo que trata de imitar un movimiento, ¿no?, elíptico, ¿no? Ya saben que ese modelo no es real, dista mucho de la realidad, y ya saben por qué, ¿verdad? En realidad es una serie, es como si fuera una nube, ¿no? Imagínense ustedes una nube y alrededor de esa nube tenemos un átomo. Entonces el electrón tiene una posibilidad de estar en una parte relativa de esa nube. A veces puede ser más alta, a veces puede ser más baja, pero existe, correcto, existe. Acá tengo otra imagen que deseo compartir. Entonces del átomo se desprenden varios electrones. Y ahí está. ¿Ya? Bien. Entonces, esas cargas eléctricas, correcto, tienen un nombre, ¿verdad? Vamos a tener cargas positivas y cargas negativas, correcto, cargas positivas o cargas negativas. La positiva, no olvidar, es cuando un átomo pierde un electrón. La negativa es cuando un átomo gana un electrón. Profe, ¿qué es un electrón? Son estas cositas que están girando alrededor del átomo. En realidad este es el que más se parece a los modelos atómicos, ¿no? Son una nube de partículas alrededor, correcto, una nube de partículas alrededor. La física cuántica es la que se encarga del estudio de esto. Entonces, cuando un átomo gana un electrón, tiene una carga negativa. No olvidar esto, ¿ya? Cuando se gana electrones, se dice que tiene carga negativa. Y cuando se pierde electrones, se dice que tiene carga positiva. ¿Ok? Y en base a eso, la física clásica, pues, utiliza algunas leyes, ¿correcto? Algunas leyes que se llaman leyes de atracción, ¿no? Leyes de atracción. Y nosotros sí hemos experimentado en algún momento, los que han cogido un imán, por ejemplo, los que han cogido un imán, en algún momento han experimentado este fenómeno. Cuando tenemos dos cargas del mismo signo, por ejemplo, positivo, positivo, o negativo, negativo, estas naturalmente tienden a repelerse, se repelen, no pueden estar juntas, se repelen, no pueden estar juntas, ¿ya? Ese fenómeno se da cuando tenemos cargas del mismo signo.
o de la misma magnitud, cargas positivas o cargas negativas. Dos átomos cargados eléctricamente con el mismo signo hacia cargas positivas van a tender a repelerse, ¿correcto? Y negativas van a tender pues a unirse, a agregarse, ¿ya? Perdón, también negativo se repelen. Basta que sean del mismo signo. Pero cuando tenemos cargas de distintos signos, o sea, tenemos un átomo cargado positivamente y tenemos un átomo cargado negativamente, lo que va a ocurrir, el fenómeno que ocurre es que tienden a estar unidos, tienden a unirse, tienden a atraerse. Entonces la ley nos dice que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se repelen. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿ya? No necesariamente tiene que ser positivo con negativo, también puede ser negativo con positivo, o sea, se pueden alternar, ¿no? Pero eso sí, no olviden, positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repele, positivo con negativo, negativo con positivo se atraen. Bien, dicho esto, una de las primeras fórmulas o leyes que se aplican en estas nociones básicas de electrostática es la ley de Coulomb. ¿Okay? La ley de Coulomb establece cuál es esa fuerza. ¿Recuerdan ustedes que decíamos de que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen? Si nosotros intentaríamos calcular con qué fuerza se atrae o con qué fuerza se repelen, utilizaríamos esta fórmula, ¿sí? Donde F, la fuerza, es igual a K. Esa letra K es una constante, ¿ok? La letra K es una constante, ¿ya? Es un valor constante que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cargas Coulomb al cuadrado, ¿ya? Además de eso, K1, Q1 y Q2 son las cargas en sí, ¿no? Son las cargas en sí que se miden también en Coulomb. Se miden en Coulomb. Se escribe por letra C mayúscula. Esa es su magnitud. Y R cuadrado, R viene a ser la distancia a la cual están separadas esas cargas. Obviamente pues esto es un cálculo teórico, porque se necesitan pues instrumentos y un laboratorio de mucha precisión para poder determinar pues a qué distancia están separadas dos cargas relativas, ¿no? Es más que todo algo teórico, pero que se utiliza mucho en los conocimientos o en las nociones de las cuales estamos aprendiendo. Entonces, esa fuerza con la cual se atraen o se repelen dos cargas se puede medir, se puede calcular, ¿ya? Y como es una fuerza, se mide en newtons. ¿A qué es igual? A K. K es una constante, ¿no? K que multiplica a la carga 1 por la carga 2, o sea, multiplicamos la carga 1 por la carga 2 y esas dos cargas se miden en Coulomb, se escribe por letra C mayúscula, ¿ya? La letra R es la distancia a la cual están separados las dos cargas. Se mide en metros, ¿ok? Se mide en metros. Obviamente, como estamos calculando fuerzas, naturalmente se va a seguir midiendo en newtons, ¿ok? Se va a seguir midiendo en newtons. Nuevamente, acá hacemos la referencia de que si nosotros no recordamos la fórmula, por ejemplo, esta de la ley de Coulomb, siempre es bueno tener pues una hoja resumen donde estén nuestros cálculos, donde estén nuestras fórmulas, perdón. Estas fórmulas, como siempre insisto, es humanamente posible que nosotros nos vayamos a olvidar, ¿no? Una fórmula determinada, y cuando estemos desarrollando los casos del libro de trabajo, puede ser que no estés muy seguro que es así la fórmula, pues entonces tienes a la mano tu formulario y puedes ahí verificar, constatar. En el mundo real es así como se trabaja, ¿no?
Claro que para motivos de exámenes presenciales, se pedía pues que el alumno se memorice, ¿verdad? Se memorice esas fórmulas. En realidad lo que yo apelo es de que constantemente, si nos vamos olvidando, vamos chequeando, vamos mirando, vamos observando. Y ese mismo hecho de observar genera pues la fijación en la mente, en el cerebro, que no es muy forzoso. ¿Ok? Muy bien. Aquí, aquí tenemos una explicación, y está desarrollado, de un ejemplo de la ley de Coulomb. ¿Ya? Nos dice ahí, dos cargas positivas, desde ahí partimos, son positivas. ¿Cuándo son cargas positivas? Cuando han perdido electrones, ¿ok? Cuando han perdido electrones. En dos cargas positivas, Q1, que es 4, y este símbolo raro que está apareciendo. Eso significa mu, así es del alfabeto griego, ¿ya? Mu, micro en nuestro idioma, micro. 4 microcoulomb, 4 microcoulomb. Y ¿no? 2 microcoulomb, ¿ok? Esa mu es micro. Micro, o sea, 10 a la menos 6, ¿ok? 10 a la menos 6. Bien, esas dos cargas están situadas en el aire, muy bien, y separadas una distancia de 30 centímetros. 30 centímetros están separados. Recuerden que son casos teóricos, ¿ya? Realmente pues no tendríamos la agudeza física de que con nuestra vista podamos ver una carga, agarrar nuestra cinta, nuestra wincha y medir. No, es un experimento netamente teórico, por eso se llama la unidad nociones de este tema. ¿Okay? Conozcan algo de este tema. Bien, están separados en una distancia de 30 centímetros. Calcule la fuerza entre estas cargas. Muy bien. ¿Qué tipo de fuerza va a ser? Como ya nos han dicho que ambas son positivas, ¿no? Ambas son positivas, o sea, tienen el mismo signo. Por lo tanto, la ley que acabamos de ver de atracción nos dice que signos iguales se repelen. Por lo tanto, la fuerza que van a experimentar estas dos cargas es de repulsión, o sea, se van a repeler, no van a querer estar juntas. ¿Ok? Otro dato más que tenemos, que nos dan, es el radio o la distancia, que es de 30 centímetros. Pero como hemos visto en la fórmula, no trabajamos en centímetros, trabajamos o deberíamos de trabajar en metros. Por eso es que acá lo convierte a metros, ya que 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. Ahí directamente ya la convertido, apuntado el dato con la conversión hecha. Si ustedes no estarían seguros, utilicen la metodología que hemos aplicado para hacer conversiones. Aquí hemos hecho un gráfico. Ya saben que en física 99% de los casos, de los ejemplos que resolvemos, necesitan un gráfico, ¿no? Se necesita representar gráficamente el enunciado. Muy bien. Entonces, acá utiliza la fórmula, la constante K es esa no va a cambiar, ¿ok? Es 9 por 10 a la 9, ¿no? Y acá reemplazamos el valor de Q1, 4 por 10 a la menos 6. Ese menos 6 es micro, ¿ok? Igual acá 2 por 10 a la menos 6 entre el radio al cuadrado o la distancia al cuadrado. Recuerden que ya está trabajando en metros. Al resolver todo esto tenemos 0,8 newtons. Y las demás magnitudes simplemente se anulan. ¿Por qué? Porque metros al cuadrado con metros al cuadrado acá se van a anular. Coulomb se va a anular con Coulomb por Coulomb al cuadrado. Y al final vamos a obtener el equivalente de fuerza en el sistema internacional, que es newtons. Muy bien. Entonces, ¿qué es la electrodinámica? Define mucho lo que es la corriente eléctrica. Dinámica porque está en movimiento, son cargas en movimiento. Y eso genera la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el flujo o el movimiento de los electrones a través de un medio conductor. Este medio conductor, por lo general, casi siempre es un metal. Casi siempre es un metal. Entre los metales, ¿por qué? Porque
tiene una baja resistencia al flujo de electrones, ¿correcto? Tiene una baja resistencia al flujo de electrones. Los materiales que tienen una alta resistencia al flujo de electrones, pues son los plásticos, la madera, ¿ok? Esos son, o sea, no es que nunca va a pasar la corriente sobre él, sí llega a pasar ciertos electrones, pero casi es insignificante. Entonces dice que tiene mucha resistencia. Es más, los plásticos se utilizan bastante como material aislante. Si ustedes han visto los cables de electricidad que circulan por su casa, o el cable del enchufe del televisor, de los equipos electrodomésticos, están recubiertos pues por un material aislante que por lo general es plástico. Por lo general es plástico. Puede ser madera también, puede ser madera. ¿Ya? Bien. Dicho esto, entonces, este es el ejemplo clásico de una pila y un foco, ¿verdad? Una pila y un foco. ¿Qué es una pila?, se preguntarán algunos. Pues una pila es un componente eléctrico que almacena energía. ¿Ya? Almacena energía utilizando pues un proceso químico. ¿Ya? Utilizando un proceso químico. Acá voy a compartirles una imagen. Ahí están viendo ustedes, ojo, cómo se da este fenómeno de una pila encendiendo un foco o un bombillo, ¿no? Como pueden notar, las pilas en su interior tiene un componente químico, de tal manera de que cuando se induce un cable o unimos la polaridad de un lado a otro, circula por ese cable una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Pues es el paso de electrones por ese cable. Ese cable conduce un electrón y ese electrón obtiene energía de acá, del centro de esta pila. Está por decir que una pila almacena energía. Recuerden el tema de energía, ¿ya? Entonces esa energía se transforma en corriente eléctrica. Ese electrón está yendo muy cargado. Este electrón acá está yendo cargadito, ¿no? Está yendo cargado de energía, o sea, tiene mucha energía, ¿no? Y pasa pues por los filamentos de ese foco. Cuando pasa por esos filamentos, el mismo hecho de pasar por ese filamento, que normalmente en los focos clásicos era tungsteno, ahora se utiliza otras tecnologías, pasa por ahí, deja su energía, pero esa energía que deja se convierte en un fotón, se convierte en luz, por eso es visible por nuestra vista. Nuevamente regresa a la pila y nuevamente ese electrón se carga, ¿no? O pues se va agotando, los electrones se van agotando y la pila pues queda pues ya descargada, ¿correcto? Hay tecnologías de baterías que nos permiten nuevamente cargar, pero en este caso no es ¿no? Ustedes habrán comprado unas pilas, ¿correcto?, de distintas marcas. Profe, ¿cómo obtiene su energía una pila? Pues dentro de esa pila hay elementos, sobre todo químicos, que al momento de reaccionar entre ellos liberan energía en forma de corriente eléctrica. ¿Ya? Liberan energía en forma de corriente eléctrica. Estas pilas pues son altamente contaminantes, por eso cuando uno compra una pila, hay el envasito o el plástico que recubre a la pila, dice que no debemos tirar al tacho de basura, sino se deben de deshacer de una manera muy especial, ¿no? Pero lamentablemente acá en nuestra ciudad pues no tenemos un servicio de recojo de este tipo de material, así que normal la gente lo que hace es tirar a la basura y obviamente contamina. Si ustedes tiran una pila
por ejemplo, en la tierra, alrededor de esa pila ya no va a crecer más nada, porque envenena la tierra, mata todo material orgánico. Por eso es muy importante que ustedes tengan cuidado de deshacerse de las baterías, de las pilas, de las baterías de los celulares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué se puede definir dentro de una corriente eléctrica? Primero, como han podido notar en esa imagen, en esta imagen de acá, les he compartido, acá con esta, como hemos podido notar acá, los electrones fluyen a través del cable conductor, ¿cierto? Fluyen a través de él. Entonces, si nosotros trataríamos de medir qué cantidad de electrones o carga pasan a través de un segmento de ese conductor por cada unidad de tiempo, o sea, si estamos midiendo velocidad prácticamente, ¿no? Esa forma de medir las cargas entre la unidad de tiempo se conoce como intensidad y se representa por la letra I. Se mide en ampere. Su símbolo es la letra A mayúscula. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de carga que pasa por un conductor en cada unidad de tiempo. Se asemeja bastante a la velocidad, ¿ya? ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? Se mide en ampere. Se simboliza por la letra A y no se castellaniza, o sea, no se dice amperios. Según las reglas que nosotros hemos aprendido, se debe llamar exactamente en su nombre, ampere. Su símbolo es la letra A mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué mide la intensidad de corriente? Mide cuántas cargas pasan en cada unidad de tiempo. Muy bien. Y la última ley que vamos a aprender, bueno, una penúltima ley que vamos a aprender es la ley de Ohm. De OHM. Ohm. ¿Qué nos dice? Que la fuerza, ¿no? O la fuerza o que pasa en un circuito eléctrico, pues es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. O la intensidad también es igual al voltaje, a la fuerza entre la resistencia, ¿ya? ¿Qué es V? Es la fuerza, se llama volts, se representa por V, ¿ya? Castellanizamos siempre, nosotros decimos voltios, ¿no? Y si queremos ser estrictamente que cumplimos las reglas del sistema internacional para nombrar las magnitudes, se debería decir volt, ¿no? El amperaje es ampere, ¿no? A se representa por A y el volt por V. La resistencia es ohm, ohmios, y se representa por este símbolo del alfabeto griego, ¿no? Se representa por ese símbolo. ¿Ok? Entonces, el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Es una fórmula, ojo, que no les pido que se memoricen ahora. Dependiendo de nuestro caso, vamos a ir calculando uno o el otro. Y acá nos pone pues un ejemplo, ¿no? Vamos a explicar este ejemplo. Nos dice en este ejemplo que cuando un foco se conecta a una batería de 12 volts, así se escribe y se nombra 12 volts, una corriente de 0,2 ampere fluye por el circuito. Calcular la resistencia del foco. Ahí está el gráfico, miren. No vamos a ser muy técnicos acá, pero una fuente de energía, o una batería, se simboliza de esta manera. ¿Ya? Quiere decir que de ahí está fluyendo la energía en forma de corriente eléctrica. La intensidad, no olviden que es la velocidad con la cual fluye, ¿no? Al pasar por este foco, obviamente va a encender el foco
pero vamos a ir desgastando la batería, ¿correcto? O agotando su energía de la batería, para ser más precisos. Entonces, utilizando la ley de Ohm, dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazamos o sustituimos los datos, tenemos el voltaje, tenemos la intensidad, ese 0,2 que está multiplicando pasa a dividir, y la resistencia entonces de ese circuito es de 60 ohmios, ¿no? 60 ohmios. Fíjense, aquí hemos hablado de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico pues es una estructura cerrada o abierta, ¿no? Si es cerrada, quiere decir que los electrones fluyen a través del circuito. Si es abierta, quiere decir que no hay un cierre de contacto o no hay un cierre del circuito, quiere decir que no hay flujo de electrones. En nuestra casa podríamos decir que nosotros determinamos cuando un circuito eléctrico está abierto o cerrado. Cuando usted va a encender una luz en su casa, presiona pues un interruptor, ¿verdad? Y lo que está haciendo realmente es cerrar el circuito, o sea, que pase la corriente eléctrica por todo el cable, llega al foco, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Y así también tenemos acá el caso número 2 que vamos a, ¿no? Ahora, tenemos agrupación de resistencias. Vamos a tener dos tipos de agrupación de resistencias, ¿no? Resistencias en series, y vamos a tener otro que es resistencias en paralelo. ¿Qué significa resistencia en serie? Ojo, este es el símbolo en diagramas eléctricos. Ese es el símbolo de la resistencia. Puede variar, puede tener una flechita o una diagonal, bueno, pero más o menos ese es el símbolo en lo que es circuitos eléctricos de una resistencia. ¿Cuándo se dice que las resistencias están en serie? Cuando están uno después del otro, o sea, cuando termina una resistencia, inicia la otra resistencia. Cuando termina la resistencia 2, inicia resistencia 3. Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, entonces por cada una de las resistencias va a pasar una intensidad determinada y un voltaje determinado. Si acá tengo resistencia 1, tendré voltaje 1, intensidad 1. Si tengo resistencia 2, tendré voltaje 2, intensidad 2. Y si tengo resistencia 3, tendré voltaje 3, intensidad 3. En los circuitos en serie se da la siguiente regla. La intensidad total con la cual fluye la corriente eléctrica en el circuito es la misma en cada punto de consumo. Entonces, la intensidad total es la misma en la intensidad 1, en la intensidad 2 y es la 3. ¿Ya? En las resistencias en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes del circuito. Como hay tres componentes eléctricos, hay tres voltajes que se están consumiendo, o volt, ¿no? Entonces el voltaje total es la suma de todos ellos. Si hubiera una resistencia más, pues se sumaría adicionalmente. ¿Y cómo calculamos la resistencia total? ¿No? A ver si hacemos un zoom. También está acá. Perdón. A ver. Se lajea un poco aquí está, ¿no? Lo que estoy explicando está acá. El voltaje se suma, la intensidad es la misma y la resistencia total, ¿cómo se calcula? Sumando matemáticamente todas las resistencias. Resistencia total sería igual a resistencia 1 más 2 más 3. Si hubiera 4, le sumaría más 4. Ahora, eso funciona en el circuito en serie. Existe otro circuito llamado circuito en paralelo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En el circuito en paralelo es de que las resistencias no va una después de la otra, sino están en paralelo a las demás. Paralelo quiere decir, por ejemplo, así como las calles. Siempre pongo el ejemplo de las calles.
Acá en Quito la calle Arica, por ejemplo, es paralela a la calle Próspero, ¿no? Paralela quiere decir que no se van a cruzar, no se van a intersectar. Entonces, en un circuito en paralelo, así como tengo acá resistencia 1, intensidad 1, acá tendré voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. El voltaje total en un circuito en paralelo es el mismo. Acá cambia, miren, ve. La intensidad total es la suma de las intensidades. Y para calcular resistencia es bien raro, es así. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 más, y si subiera o más se va sumando, ¿sí? Se calcula de esa manera, es un tanto raro ahí, ¿ok? Dicho esto, los circuitos en serie son los convenientes. Por ejemplo, el tipo de circuito que se hace en casa para poner tomacorrientes, para poner el alumbrado, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no disminuye esto, miren, ve, la fuerza de los electrones se mantiene, se mantiene. Lo que sí va consumiendo es la intensidad, ¿no? La corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué queremos mantener la fuerza? Porque si nosotros instalamos, por ejemplo, focos o tomacorrientes en serie en nuestra casa, pues sería poco práctico. ¿Por qué? Porque el primer foco que nosotros prendamos va a ser potente, el segundo va a ir disminuyendo su cantidad, su potencia, el último va a ser menos tenue, porque los voltajes en los circuitos en serie se van sumando. Quiere decir que más voltaje recibe el primer circuito, el primer componente en el circuito, ¿ya? Por eso no olviden que el circuito que más se utiliza, el tipo de circuito que más se utiliza en casa es el circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque mantiene los voltajes iguales. Mantiene los voltajes iguales, ¿no? Imagínense si nosotros instalamos tomacorrientes en serie, ¿no? Enchufamos 3 cosas, ¿no? Y al último artefacto no va a llegar los 220 volts que nos da el servicio eléctrico, ¿no? Va a llegar mucho menos. Obviamente puede ser que no funcione ese electrodoméstico. Muy bien, este es un paréntesis, ¿ya? Que le estoy agregando. Muy bien, acá tenemos algunos cálculos, algunos ejemplos. Existen otras leyes en electrostática que acá no están nombrando, que se llaman las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff, ¿no? Los instrumentos que se utilizan para poder medir el amperaje es el amperímetro, para medir el voltímetro, los voltímetros, ¿no? También se utilizan para medir resistencias. Obviamente no voy a comprar pues un instrumento que solamente mida pues el volts, o que solamente mida pues la intensidad. Lo que se hace es comprar un instrumento electrónico o analógico como que se llama multitester, ¿no? Tester pues el idioma inglés de pruebas, ¿no? Multiprobador. Entonces, dependiendo de lo que queramos medir, podemos medir intensidad de corriente, podemos medir fuerza, o sea, volts, podemos medir resistencia, ¿no? Utilizando este instrumento de medición. Con una observación: para medir voltaje se coloca este instrumento en paralelo. Para medir intensidad se coloca este instrumento en serie. No olviden eso, por favor, ¿ya? Para medir voltaje, este instrumento se mide en paralelo. Para medir intensidad, con este instrumento se utiliza en serie, ¿ya? A veces siempre queremos medir la intensidad o el amperaje, queremos medir como medimos en voltaje, y si somos neófitos en el tema, se malogra este equipo, se quema, ¿no? Y perdemos ahí. Ahora, el costo de este instrumento, pues como en todo, va a depender de la calidad, la marca, ¿no? Si es muy costoso, es de buena marca, o es de costo muy alto de importación. Pero existen pues instrumentos baratos, ¿no? Pero a veces no son muy fiables. Un verdadero técnico
pues va a tener un instrumento de medición de estos. Incluso lo tenemos que tener en casa, ¿ya? Para poder medir ciertas cuestiones básicas, ¿no? Y siempre pues de una marca más o menos que tenga una reputación de calidad, ¿no? No va a ser que compres algo que mida mal y te dé una falsa lectura. Vamos entonces a desarrollar los ejercicios o algunos de los ejercicios que están propuestos en el libro de trabajo. Este material, como ustedes ya saben, lo pueden descargar desde Blackboard, como también casi siempre estamos compartiendo por el grupo de WhatsApp que estamos frecuentando. Muy bien, vamos al caso número 1. Vamos al caso número 1. Vamos a recortar para poder desarrollarlo en otro espacio más donde podamos escribir. Bien, ahí está. No se quiere mover, problemas de internet, la conectividad está un poco mal. Muy bien, en el caso número 1 vamos a leer los enunciados, ¿ya? Vamos a leer los enunciados. Hay un compañero que ha compartido su resultado. Nos dice ahí: calcula la intensidad de la corriente eléctrica, o de la corriente nada más, que alimenta a una lavadora de juguete, ¿no? Que tiene una resistencia de 10 ohms, ¿no? Vamos a españolizar o a castellanizar, a veces decimos ohmios, ¿no? 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Teóricamente, este término de diferencia de potencial es la potencia, es la fuerza con la cual se está suministrando energía eléctrica a esta lavadora de juguete, ¿no? 30 volts. Pues apuntemos los datos, ¿ya? Entonces, la fuerza o la diferencial de potencial es 30 volts. Nos dicen que la resistencia que circula en ese circuito, que es un juguete, ¿no?, es 10 ohms. Muy bien. Y nos piden pues calcular la intensidad, ¿no? La intensidad. En la clase anterior nosotros hemos definido, aquí hay un compañero acá, hemos definido muchas leyes, ¿no? Entre ellas, para el tema de nociones básicas de electrostática, tenemos la ley de Ohm, ¿cierto? Voy a pegarles una imagen que resume esa ley, ¿no? Y van a ver ustedes que hay cierto parecido con el tema de MRU. Si ustedes recuerdan, en cinemática, en el tema de MRU teníamos el mismo triangulito, ¿cierto? Donde lo dividíamos y poníamos voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, si queremos calcular el voltaje, pues multiplicamos intensidad por resistencia, ¿no? Volts. Si queremos calcular la intensidad, dividimos voltaje entre resistencia. Si queremos calcular la resistencia, dividimos voltaje entre intensidad. En ambos pues está su magnitud, ¿verdad? La diferencia de potencial o voltaje, volts, la intensidad se mide en amperes y la resistencia en ohms. En este caso nosotros vamos a utilizar la fórmula, la segunda, el segundo triángulo, donde tenemos que la intensidad es igual a la diferencial de potencial entre la resistencia. La intensidad entonces es igual a 30 volts dividido entre 10 ohms. Por lo tanto, la intensidad es 30 entre 10 a 3 amperes. Voltaje, volts entre resistencia, es igual pues a amperaje. 3 amperes, ¿no? 3 amperes, una corriente pues muy alta, pero para un diferencial de potencial muy bajo, ¿no? 30 volts, obviamente pues no es
no es muy alto, ¿no? Bien, ahí tenemos. Es muy fácil, solamente hay que recordar la fórmula, eso es todo. Y se parece, como ustedes pueden observar, se parece bastante a las fórmulas que nosotros habíamos aprendido en el tema de MRU, ¿no? En cinemática. Bien, hacemos un zoom, ampliamos un poquito la imagen de la pizarra. El internet no responde, ahora sí. Caso número 18 es este, ¿no? Vamos a calcular el voltaje, nos dice ahí que tenemos en este circuito, ¿no? Pero exactamente queremos calcular el voltaje en la resistencia 1. La resistencia 1 equivale a 3 ohm. Vamos a apuntar ese dato, ¿ya? Vamos a apuntar ese dato. Acá tenemos 3 ohm. Muy bien. Como podemos observar, la fuente de donde está recibiendo energía este circuito lo tenemos aquí, que suministra un diferencial de 20 volts, ¿no? Entonces, el voltaje total de este sistema es de 20 volts. Muy bien. Notamos que el sistema está organizado por dos resistencias que están en serie. ¿Qué significa en serie? Que va una resistencia después de la otra. Entonces, en la clase anterior hemos visto que para resolver resistencias en serie, ¿no? En un circuito en serie, las resistencias, vamos a poner acá, para a modo de recordar, en los circuitos en serie, la resistencia total se calculaba simplemente sumando las resistencias, ¿verdad? Las que hubiera. El voltaje total se calculaba sumando los voltajes que hay en el sistema, las que hubiera. Y en los circuitos en serie, la intensidad total era la misma en cada uno de los puntos. Dato importante, ¿ya? No voy a poner el circuito en paralelo porque no es el caso y no quiero confundir. De este sistema podemos determinar que el voltaje que se está suministrando a todo el circuito es de 20 volts. Muy bien. Como es un circuito en serie, acá voy a tener intensidad 1 y voltaje 1. Acá tendré, vamos a llamarle intensidad 2 y voltaje 2. Tengo resistencia 1 y esto será resistencia 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nos interesa calcular el voltaje. Justamente acá nos piden, el enunciado nos pide que calculemos el voltaje aquí en la resistencia 1. Muy bien. Pero para eso, para calcular el voltaje 1, debemos tener la intensidad 1 y multiplicarle por la resistencia 1. Profe, ¿de dónde sacas esa fórmula? Me dirás, de acá, pues de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje, intensidad por resistencia. Muy bien. Pero, si bien es cierto, tenemos el valor de la resistencia 1, pero no tenemos el valor de la intensidad 1. ¿Podemos calcularlo? Claro que sí, pero valiéndonos de este concepto, de esto que hemos visto, que en todo circuito en serie, la intensidad total es la misma en cada uno de los puntos de consumo, es la misma, y de ese dato voy a valerme. Entonces debo calcular la intensidad total del circuito, porque si tengo la intensidad total, tenemos la intensidad de 1 y de 2. Aquí es igual la fórmula de la intensidad. Vamos a ver nuevamente nuestro triángulo. No se quiere mover esta pizarra. Ahí está. Es voltaje entre la resistencia, ¿ok? Es voltaje entre la resistencia. Como voy a calcular la intensidad total, entonces debo tener el voltaje total y debo tener también la resistencia total. Muy bien.
¿Tenemos el voltaje total? Sí tenemos, es un dato que está en el gráfico. ¿Tenemos la resistencia total? Pues no la tenemos, no la tenemos. ¿La podemos calcular? Claro que sí. Hemos dicho de que la resistencia total en un circuito en serie es la suma de todas las resistencias. En este circuito solamente tenemos dos, por lo tanto, debo sumar las dos resistencias. La resistencia 1, que es 3 ohms, la resistencia 2, que es 7 ohms. Por lo tanto, la resistencia total será 7 más 3, 10 ohms. Muy bien, la resistencia total es 10 ohms. Con ese dato ya podemos calcular la intensidad. Pues claro, vamos entonces a sustituir la fórmula. Intensidad total es igual voltaje total 20 volts, resistencia total 10 ohms. ¿Cuál será entonces la intensidad total? 20 entre 10 a 2. ¿Y en qué se mide el ampere? Perdón, la intensidad en ampere es por letra A mayúscula. No se olvide, ¿ya? Es letra A mayúscula. ¿Correcto? Muy bien. Ese dato, ¿para qué me sirve? Hay que tener una hilación lógica acá, por favor, si no podemos cometer algún error. Este dato me sirve ya que en teoría, en todo circuito en serie, la intensidad es la misma que la intensidad total. La intensidad en cada uno de los puntos de un circuito en serie es la misma. Muy bien, ese dato voy a utilizar. ¿Dónde? Justamente aquí, en esta fórmula. ¿Qué habíamos dicho? Que el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Vamos a utilizar esa fórmula, lo voy a hacer acá. El voltaje 1 entonces es igual a la intensidad 1, que es igual a la intensidad en todo el sistema. Como hemos calculado que la intensidad en todo el sistema es ¿cuánto? 2 amperes, pues simplemente sustituyo ese valor, 2 amperes, multiplicado por la resistencia en ese punto de consumo, que justamente es 3 ohms. Entonces el voltaje en el punto 1 es 2 por 3, 6, que ¿en qué se mide el voltaje, verdad? La diferencial de potencial también se llama. Muy bien, entonces la diferencial de potencial, el voltaje en ese punto que me piden calcular es de 6 volts. Fíjense cómo recordar o traer acá al caso, ¿no?, la teoría que hemos visto en lo que respecta a circuitos en serie nos ayuda a abordar el caso, el problema. ¿Por qué? Porque si usted no recordaría justamente qué es lo que se da en un circuito en serie, podría cometer el error de confundir el voltaje total con el voltaje que me piden, o el cálculo de la resistencia, etc. Entonces, recordar o tener a la mano, obviamente, cualquier apunte de los temas que vamos a desarrollar es necesario. Si voy a practicar ejercicios de dinámica, por ejemplo, necesito a un lado pues las fórmulas de dinámica para ir consultando a medida que voy desarrollando, ¿no? Porque no todo podemos recordar. Muy bien. En el caso o en el enunciado 25 nos piden hallar, menos más que hallar, ustedes ya conocen que es calcular la resistencia equivalente. Aquí, fíjense, no nos dan intensidad, no nos dan cuál es el diferencial de potencial que está circulando por ese circuito, solamente nos piden determinar todas esas resistencias a cuánto equivale en total, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, aquí las resistencias están organizadas en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? De que si nosotros trazamos líneas sobre esas resistencias, esas líneas nunca se cruzan. Siempre pongo el ejemplo de las calles de la ciudad, ¿no? Si son de Iquitos, podemos referenciar que en el centro la calle Próspero es paralela a la calle Arica, por ejemplo. En ningún momento se intersectan, se cruzan, ¿no? Igualmente acá, esas resistencias están organizadas en paralelos. Entonces, tenemos claramente aquí un
circuito, en paralelo, ¿verdad? Entonces, al igual que en el circuito en serie, los circuitos en paralelos tienen ciertas reglas que cumplir. Por ejemplo, el voltaje total en todo circuito paralelo es el mismo en cada uno de los puntos. Es el mismo. La intensidad total es la suma de todas las intensidades que están consumiendo los dispositivos electrónicos. Bien, la diferencia con el circuito en serie, ¿verdad? Es notorio. Y para calcular la resistencia hay que hacer un cálculo un tanto raro, ¿no? Que es el inverso. Para calcular la resistencia se procede de esta manera, ¿no? Unen entre la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y así si es que hubiera más resistencias. Entonces, como es el caso de un circuito en serie, debemos aplicar esta fórmula. Entonces, nos piden calcular resistencia. Entonces, 1 entre la resistencia total es igual a... ¿Cuánta resistencia tenemos acá? Vamos a nombrar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Son 3. Vamos a sumar 1 entre 12 ohms más 1 entre 12 ohms más 1 entre 12 ohms. Tenemos la ventaja que en este caso todas las resistencias son iguales. Por lo tanto, al aplicar la fórmula nos vamos a topar con fracciones homogéneas. Y como recordarán en el tema de matemática, cuando tengo suma o resta de fracciones homogéneas, lo que hay que hacer es escribimos el mismo denominador y los numeradores se suman. Como ven ustedes ahí, seguimos calculando. 1 entre la resistencia total es igual a 3 entre 12, ¿correcto? Entonces, aplicando ya netamente temas de matemática, podemos ver de que esa fracción 3/12 es reductible, o sea, se puede reducir, y justamente vamos a reducirlo. Podemos sacar tercia de 3 es 1, tercia de 12 es 4. Por lo tanto, la fracción que obtenemos es 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 4. Acomodamos a conveniencia la fracción, obtenemos que es 4 ohms. Entonces, la resistencia total en ese sistema es igual a 4 ohms, ¿correcto? Entonces, para nuestro caso, la alternativa A. Fíjense que cuando tengo resistencias apiladas en paralelo, la resultante de todas ellas es mucho menor. Pero cuando tengo resistencias apiladas en serie, la resultante de todas ellas es mucho mayor, porque es la suma. Esto lo vamos a ver cuando hagamos prácticas en laboratorio en el tema de electrónica. Todas las carreras de ETI, de la Escuela de Tecnología de la Información, pues llevamos en algún momento un curso en el cual en el taller comprobamos estas leyes, ¿no? Y físicamente vamos a medir ahí las resistencias utilizando un instrumento, ¿no? Cuando es netamente, para algunas carreras es en tercer semestre, para otros es en cuarta y para otros en sexto semestre, ¿ya? Independientemente. Muy bien. Diagnosticar qué tipo de circuito es eso, en serie o en paralelo. Es el caso número 26. ¿Qué tipo de circuito es ese? A ver, Pixel, serie, me dice Pixel. Ya ha dudado. ¿Por qué le hacen dudar? Vamos a recortar para intentar desarrollar en otro ambiente más donde hay espacio. Vamos a hacerlo por acá, por abajo. Pues, Pixel, ya me olvidé. Bien. Es normal que te genere algunas dudas, es normal, ¿ya? Aparentemente está fácil, pero hay que observar con mucho detalle. Mire, dependiendo de qué hilo veas, vas a ver los dos circuitos. Vas a ver un circuito en serie y vas a ver un circuito en paralelo, ¿no?
¿Cómo así, profesor? Dirás usted, ¿no? Si vemos este lado, ahí voy a pintar. Si observamos este lado de acá, esta fila, vemos de que tanto la resistencia de 3 ohm y de 5 ohm están en serie. Si observamos desde este lado, observamos de que tanto la resistencia de 7 ohms como de 1 ohms también están en serie. Pero si observamos todo el circuito, vemos de que las resistencias que están en la parte superior están en paralelo con las resistencias que están en la parte inferior. ¿Cómo se procede a hacer este tipo de cálculos? Lo recomendable acá es, primero, abordamos el cálculo en cada una de las filas. Entonces, voy a pintar acá el puntito, una línea. Voy a tener una resistencia 1 y acá voy a tener una resistencia 2 y acá se cierra el circuito. Acá, ¿ya? Muy bien. Profe, pero te has olvidado, son más. Sí, yo sé, pero la resistencia 1 justamente va a ser, la resistencia 1 va a ser la resultante de los circuitos en serie que están en la parte superior, y la resistencia 2 va a ser la resultante de los circuitos en serie que están en la parte inferior. Y como observamos, esas resistencias tanto en la parte superior como en la parte inferior están en serie. Por lo tanto, podemos nosotros decir que la resistencia 1 es la suma de los dos que están ahí, de 3 ohm y de 5 ohm. Al final obtengo acá es 8, ¿no? Y la resistencia 2 es la suma de los dos que están también en la parte inferior, de 7 ohms y 1 ohm. O sea, 7 más 1, 8. También es 8. Muy bien. Entonces, ya hemos obtenido que la resultante en la primera fila es 8 ohms. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Porque eran en serie y al final se están sumando, porque así me dicen las propiedades de un circuito en serie. Y la resistencia 2 también es igual a 8 ohms. Entonces, ya acá tengo, en este dibujo, en el segundo dibujo, ya tengo un circuito en paralelo, ¿correcto? Si es un circuito en paralelo, la resultante total, vamos a pintar bien, la resultante total de este circuito al final es un circuito en paralelo. Y si es un circuito en paralelo, entonces debo decir que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, porque ahí están en paralelo, ¿correcto? Entonces calculamos acá 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 8, porque en realidad es 8, entre 1 entre 8. Fíjense, y volvemos al caso de una fracción homogénea. Entonces voy a tener 1 más 1, acá directamente vamos a hacer el cálculo, 2 y 8. Reducimos, tendremos 1 y acá la mitad es 4. Por lo tanto, la resistencia total aplicando la inversa es 4 ohmios. 4 ohmios. Entonces la resistencia total en este circuito, que aparentemente pues podríamos haber dicho, no, está fácil, ¿no? Es de 4 ohms. ¿Qué es el típico error que pueden cometer acá los compañeros? Pueden decir, ah, mira, todos estos circuitos están en serie. Entonces voy a sumar 3 más 5, 8, más 1, 9, más 7, 16. Y no está 16, ¿no? Entonces me compartes el resultado y te hago otra observación, ¿no? Ese es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque combina tanto circuitos en serie como en paralelo. Y al final lo que se estila hacer es ir resumiendo el gráfico del circuito. Acá hemos hecho un gráfico y al final hemos terminado con eso, ¿no? Un simple gráfico donde la resistencia total, para poder determinarlo, era aplicar la fórmula de resistencias en paralelo y al final obtenemos el valor de 4 ohms.